Saludos cordiales, queridos hermanos, amigos que en esta hora están entrando a nuestra página. Hoy vamos a dar una conferencia que le hemos titulado El síndrome de la capa y el cacharro. Y nos vamos a basar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, del verso 46 al 52, que es la historia del ciego Bartimeo. Así que hoy les vamos a hablar sobre la autoestima, la autoaceptación, cómo nosotros nos vemos y cómo eso afecta nuestro entorno, nuestras decisiones, nuestras formas de relacionarnos con los demás. Así que el tema de hoy va enfocado en la autoestima. Y vuelvo y repito, le hemos titulado El síndrome de la capa y el cacharro. Los objetivos que tenemos serán definir conceptos, vamos a hablar sobre las bases de la autoestima, discutiremos la influencia de la autoestima en la vida, los síntomas de una baja autoestima, la autoestima puede cambiarse y vamos a estar dando claves específicas de qué usted puede hacer para tener una autoestima saludable. Las bases de la autoestima, el autoconcepto, imagen que una persona tiene acerca de sí misma y de su mundo personal y capaz de valorarse por sí misma. Así que el autoconcepto nos habla de la capacidad que nosotros tenemos de valorarnos a nosotros mismos y esa capacidad que tenemos de mirar todo el entorno que nos rodea. Y otra de las bases importantes de la autoestima es la autoaceptación, que no es otra cosa que los sentimientos de poseer un yo del que uno no tiene que avergonzarse ni ocultarse. Así que en la autoaceptación nos aceptamos tal y como somos. Desgraciadamente vivimos en una sociedad que tiene parámetros para la belleza, parámetros para las profesiones, parámetros para la belleza porque te presenta una imagen de cómo debe ser una persona bella, parámetros en cuanto a las profesiones porque te presenta cuáles son las profesiones predilectas de las personas. Así que la autoaceptación viene para determinar que nosotros nos aceptamos tal y como somos y nos sentimos orgullosos de lo que hacemos. Cuando usted vea esta imagen, que usted se vea frente al espejo, ¿qué usted ve? Esta pregunta es una pregunta de introspección, es una pregunta personal. ¿Qué usted ve cuando está frente al espejo? También nos tendríamos que preguntar qué ven las personas en nosotros. Todas estas cosas influyen en la autoimagen. La influencia de la autoestima en la vida. ¿Cómo influye la autoestima en la vida? Influye en todos los pensamientos, sentimientos y actos que llevan a cabo. Todo aquello que llevamos a cabo es gracias a la autoestima, sea bueno o sea malo. Si la autoestima es buena, vamos a tener resultados positivos. Si la autoestima es negativa, vamos a tener resultados negativos. Así que la autoestima influye en todos los aspectos de nuestra vida, pensamientos, sentimientos y actos. La autoestima influye en nuestras relaciones. Si nuestra autoestima es baja, nuestra relación con el prójimo será deficiente. No podemos tener relaciones saludables si no tenemos una autoestima saludable. Y más adelante vamos a dar unos ejemplos bíblicos de personas con baja autoestima y cómo estas personas influyen en la vida.
y les voy a dar unas claves de cómo usted trabajar con los modelos negativos de la autoestima, con los modelos negativos que llegan a nuestra vida, esas personas tóxicas que usted tiene que zapatearse de ellas. ¿Por qué? Porque la baja autoestima de otro puede influenciar en usted y eso usted no lo puede permitir. Así que vamos a hablar de relaciones tóxicas. ¿Cómo influye la autoestima en la vida? En el aprendizaje. Si a usted desde pequeño le enseñaron que usted no sirve, que usted no vale, que usted no tiene capacidades, eso fue lo que le enseñaron. Y más adelante vamos a tocar este tema más profundo, porque son crianzas disfuncionales. Sobre el comportamiento, cómo usted se comporta. Así que la autoestima influye en todos los aspectos de la vida. Vamos a ver cuáles son los síntomas de una baja autoestima. Número 1, piensa que aprende con dificultad. Y eso fue precisamente lo que me enseñaron a mí desde pequeño. Usted no sabe, usted es cerrado, usted no entiende, esto no es para usted. Y en mi mente eso fue lo que yo capté y entendí. Pero cuando llego a mi adultez, entiendo que mi vida no puede seguir teniendo el mismo rumbo, así que tuve que cambiar la autoestima, tuve que cambiar esos paradigmas que me habían enseñado. Pero es uno de los problemas de la baja autoestima y uno de los síntomas de la baja autoestima. Piensa que aprende con dificultad. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de aprender. No todos aprendemos de la misma forma. Quizás es que la forma en que has intentado aprender no es la correcta, pero eso no quiere decir que tengas dificultad para aprender, ¿verdad? A menos que tengas una condición médica. Número 2, crítica a los demás, envidia y se hace la víctima. Características, síntomas de la baja autoestima. Estas personas viven criticando a los demás, tienen envidia y tienen la capacidad de hacerse la víctima. Y ahí podemos dar como ejemplo el hermano del hijo pródigo. Cuando el padre dijo, vamos a hacerle una fiesta al hijo que ha llegado y tenemos que festejar, el hermano del hijo pródigo saltó y dijo, pero ¿cómo puede ser posible que este que te falló tú le vayas a hacer una fiesta y a mí que he sido leal a ti no me has hecho nunca una fiesta? Así que el hermano del hijo pródigo presenta los síntomas de una persona con baja autoestima. En vez de alegrarse de que su hermano regresó, le cuestiona a su padre por qué hay que hacerle una fiesta a mi hermano que fue desleal. Desgraciadamente, eso lo vemos constantemente en las iglesias. ¿Cómo actuamos con aquellos hermanos que han pecado, que han fallado, que han faltado? Tenemos la capacidad de, como el padre del hijo pródigo, aceptarlo, hacer una fiesta y darle la mano. O tenemos los síntomas de la baja autoestima que presentaba el hermano del hijo pródigo, que se enojó porque regresó a la casa. Síntomas de una baja autoestima. Nos tenemos que gozar, regocijar de aquellos que vuelven a la casa. Y si usted no se goza, no se regocija, no acepta, es porque usted tiene probablemente baja autoestima. Número 3, echa la culpa a las circunstancias y a los demás y encuentra siempre excusas para sí misma. Uno de los problemas de las personas que tienen baja autoestima es que siempre los demás tienen la culpa de lo que les ha ocurrido. Por lo tanto, no toman liderato en cambiar las circunstancias. Toda su vida está basada en que ha fracasado porque la culpa la tienen los demás. Y eso
es un síntoma de una persona de baja autoestima. Sí hay que tener en cuenta de que hay personas tóxicas que nos rodean. Sí hay que tener en cuenta que hay personas que probablemente nos han influenciado y son modelos negativos. Pero yo te voy a dar unas claves para trabajar con esos modelos negativos y no permitir que influyan en ti. Pero no podemos echarle la culpa al mundo entero de lo que nos está ocurriendo. Por darle un ejemplo, yo me quejaba mucho de que hice un bachillerato, hice una maestría y no podía vivir de eso, porque el bachillerato que lo hice en teología pastoral, hice una maestría en artes en religiones y como profesor no me daba para vivir. Pues tomé la decisión no de autoincriminarme por las decisiones que tomé de estudiar lo que estudié, porque me siento bien orgulloso de mis logros académicos, pero no me daba para vivir. Por lo tanto, ¿qué hice? Tomé la decisión de estudiar una nueva profesión, una profesión que se amoldara a mis estándares teológicos. Y qué mejor que la enfermería, que me permite servir al prójimo, amar a los demás y tener un mejor sueldo. Así que yo hice todo ese análisis. No incriminé a aquellos que me influenciaron a estudiar teología, todo lo contrario, se los agradezco, porque han sido, entre el bachillerato y la maestría, dos experiencias extraordinarias, pero no me daban para vivir. Así que decidí tomar un nuevo rumbo en mi carrera profesional. Y ahora hago todas las cosas porque sigo como enfermero y sigo haciendo teología y como profesor de teología. No en una universidad, pero sigo educando. Número 4, se acobarda ante la posibilidad de la crítica de los demás. Mire, cuando yo empecé con la página de YouTube, yo he recibido varias críticas y las he tomado en cuenta. No me siento menos, todo lo contrario. Esas críticas han aportado al crecimiento de esta página. Y yo agradezco a cada uno de los hermanos que me han enviado sus críticas y también me han enviado sus afirmaciones de cómo esta página les ha bendecido. Así que tengo la capacidad de escuchar críticas. Y cuando fui profesor por 4 años y medio, yo les preguntaba a mis estudiantes en muchas de las clases qué les gustó y qué no les gustó de la clase. Y eso me servía a mí para modificar mi forma de dar curso. Así que sumamente importante que nosotros no presentemos esta baja autoestima de ser hipersensitivos a la hora de recibir críticas. Todo lo contrario, reciba las críticas, formule, evolucione y aprenda. Número 5, se acobarda ante la posibilidad de crítica de los demás. Número 6, autocrítica, presenta un estado de insatisfacción consigo mismo. Todo le sale mal, nada me funciona, no he logrado nada en la vida. Esas son críticas infructuosas, no llegan a ningún lado. No puedes planificar teniendo una autocrítica negativa. Así que te invito a que hagamos las cosas de forma diferente. Número 7, hipersensibilidad a la crítica. Cuando es criticado, se siente víctima, llora, se queja, no tiene la capacidad de modificar conducta. Todos los seres humanos necesitamos modificar conducta. Somos seres imperfectos. Así que sumamente importante. Reciba la crítica y no se sienta mal. Claro, si la crítica es constructiva. Si usted tiene un modelo negativo que lo único que hace es criticar, ya esos son otros 20 pesos. Pero si usted tiene una persona que lo ama, que es un modelo positivo para usted, que ha sido de gran bendición a su vida y le critica por algo,
tome esa crítica. Es sabio aceptar las críticas. Número 8, indecisión crónica. Presenta miedo exagerado a equivocarse. Mire, amado hermano, en la vida se basa en decisiones. Y hay decisiones fáciles y hay decisiones complejas. Pero no porque hayan decisiones complejas, debo no tomar decisiones, porque las decisiones las tenemos que tomar todos los días. En medio de la pandemia tenemos que decidir si salimos a la panadería o no. Hoy en día, salir a la panadería a comprar pan y leche es una decisión súper importante. Personas se han contagiado por ir a un supermercado, por ir a una panadería. Algo que antes de la pandemia era normal y era una decisión fácil, hoy es una decisión compleja. Ahora bien, porque me puedo contagiar con COVID-19, no voy a salir al supermercado. No, tengo que salir porque hay que comprar víveres. Tengo que alimentarme, alimentar a mi familia. Por lo tanto, tenemos que salir, pero con las debidas precauciones. Salgo ya con un conocimiento de qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. Qué cosas debo hacer para no contagiarme. Así que la toma de decisión en las personas que presentan baja autoestima siempre es un gran problema. Número 9, deseo excesivo de complacer a los demás. No tengo la capacidad de decir que no. Mire, mi hermano, mire, mi hermana, amigo que me estás escuchando. Uno de los grandes problemas que presentan las personas con baja autoestima es que muchas veces no han aprendido a decir que no. Y eso es un gran problema, porque no podemos complacer a todo el mundo. No podemos complacer a todo el mundo. Y hay cosas que sencillamente no las podemos hacer, y cuando no se pueden hacer, sencillamente no se pueden hacer. Perfeccionismo extremo o autoexigencia de hacer las cosas perfectamente. Ahora, esto tiene una línea bastante fina, porque una cosa es que usted no sea perfeccionista, pero otra cosa es que usted sea, como dicen en mi barrio, un chapucero. Las cosas se hacen bien o no se hacen, pero una cosa es eso y otra cosa es el extremo, hacer una persona perfeccionista, que no tiene la capacidad de aceptar los errores y de aprender de ellos, sino que se autoincrimina, se autoflagela cuando comete errores, y no es la forma correcta. Número 11, culpabilidad neurótica. Se condena por conductas que no siempre son objetivamente malas. Exagera la magnitud de sus errores. Ahora bien, la autoestima se puede cambiar. La autoestima se puede cambiar. Un teorista decía que nosotros cuando nacemos como una tabula rasa, en blanco. Y a partir de ese nacimiento, y hoy en día sabemos que desde el feto, estando el feto en el vientre de la madre, ya tiene la capacidad de escuchar. Así que cuando mi hijo estaba en el vientre de su mamá, nosotros le hablábamos, le cantábamos, le poníamos música, porque hoy en día los estudios han dado a entender que ya el niño estando en el feto, el niño estando en el vientre de la madre, ya tiene la capacidad de saber si es aceptado o no. Por lo tanto, la autoestima se puede cambiar. Primero, la autoestima se forma a través de la observación y apariencia de cada persona hace de sí mismo.
cómo tú te ves frente al espejo, qué tú ves frente al espejo, cómo tú has lidiado con las frustraciones. Todos los seres humanos que hemos pisado la tierra hemos tenido frustraciones, hemos tenido desilusiones, hemos pasado por el dolor, por la angustia, por las inquietudes. El mismo Jesús se angustió cuando su hermano y amigo Lázaro falleció. Así que la autoestima se forma a través de la observación y la apariencia que cada persona hace de sí mismo. Cómo nosotros nos vemos, qué vemos al espejo. También contribuyen las creencias que cada uno de nosotros tenemos acerca de la imagen que las demás personas tienen de nosotros. Muchas personas utilizan como parámetro no cómo tú te ves, sino cómo los demás te ven. Y siempre es importante saber la opinión de los demás. Pero esa opinión de los demás no puede ser la primordial. No puede ser la primordial. Así que yo te invito en esta hora a que tú hagas este análisis. Es un análisis que debe ser personal de cómo tú te ves, cómo las demás personas te ven. Cambiar o mejorar la autoestima supone modificarla para aumentar la confianza en nuestras propias capacidades personales. No hay forma en que podamos cambiar nuestra autoestima, número uno, si no aceptamos que tenemos una baja autoestima. Y número dos, que tomemos medidas para mejorar esa baja autoestima. Así que la autoestima baja se puede mejorar, se puede cambiar. Vamos a los aspectos que componen la autoestima. Mejorar la autoestima supone actuar sobre los diferentes componentes de la misma. Y el primer componente es el componente cognoscitivo. Supone actuar sobre lo que pienso. ¿Cuáles son los pensamientos que vienen a mi mente? No tengas duda que la batalla más fuerte que usted tendrá en la vida es con su propia mente. Muchos le achacan sus grandes batallas al diablo, pero las batallas más fuertes las tiene usted con su propia mente, lo que usted piensa. Así que para modificar nuestros pensamientos negativos e irracionales y sustituirlos por pensamientos positivos y racionales. Por eso es que una de las cosas que nosotros aconsejamos cuando estamos en un proceso de consejería es que en momentos de crisis no se toman decisiones importantes. ¿Por qué? Porque hay toda una lluvia de pensamientos negativos, irracionales, ilógicos, por los que todos los seres humanos podemos pasar. La historia de uno de los grandes profetas de Israel es interesante, porque este profeta se le conoció como el profeta de fuego. Logró matar a cientos y a cientos profetas de Baal, pero cuando una mujer le dijo que iba en pos de él, aquel hombre se metió en una cueva. El aspecto, el componente cognoscitivo, lo que pienso, los pensamientos, querido hermano, querida hermana, amigo que me escucha, son sumamente importantes en la autoestima. Si no tenemos la capacidad de moldear nuestros pensamientos y cambiar los pensamientos negativos por pensamientos positivos, vamos a tener serios problemas con nuestra autoestima. El segundo componente es el componente afectivo. Implica actuar sobre lo que siento, sobre las emociones y sentimientos que tenemos acerca de nosotros mismos. Somos seres emocionales. Somos seres emocionales. Y aquello que nos dicen
o no nos dicen o nos dejan de decir afecta nuestros sentimientos. Así que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de modificar aquello que sentimos, moldearlo y no permitir que los sentimientos negativos que puedan llegar a nuestra vida, que van a llegar, afecten ese componente afectivo. Por darle un ejemplo que lo veo todos los días, lo he visto en mi trabajo, lo he visto en la iglesia, lo he visto en muchísimos lugares. Una persona que ha tenido un fracaso conyugal, no ha tenido éxito en un matrimonio, uno de los pensamientos que le viene a la mente es, en el caso de una mujer, todos los hombres son iguales. En el caso de un hombre, todas las mujeres son iguales. ¿Será eso un pensamiento racional? No lo es. Pero el componente afectivo, emocional, nos lleva en ese momento a pensar que porque tuve un fracaso matrimonial, no me voy a dar otra segunda oportunidad porque va a ocurrir lo mismo. De la única forma que pueda ocurrir lo mismo es que usted tenga un patrón de tener parejas con las mismas características. Por ejemplo, una persona que ha sido abusada, maltratada por muchos años, hay una posibilidad, estadísticamente hablando, bien alta de que consiga otra persona con las mismas características, que sea un maltratante. Y eso se da porque esta persona no ha modificado cognitivamente, afectivamente y conductualmente una conducta. No lo ha modificado, no ha modificado la autoestima, sigue con una autoestima baja. Por eso explicamos al principio que la autoestima baja, la autoestima se refleja en todo lo que pienso, en todo lo que hago, en las relaciones que tengo. En mi barrio decía, al que buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. ¿Quiénes son tus amistades? ¿Quiénes son las personas que te rodean? Así que eso habla del componente de la autoestima. Componente conductual supone actuar sobre lo que hago. Así que primero hablamos del componente cognitivo, lo que pienso. Segundo hablamos del componente afectivo, lo que pienso, componente cognitivo. Lo que hago, componente afectivo. Lo que siento, componente afectivo. Y lo que hago, componente conductual. Así que lo primero que viene es el pensamiento, lo segundo que viene es el sentimiento, lo que hago, y lo tercero que viene, lo que siento, y lo tercero que viene es lo que hago. Mire qué importante es la autoestima. Una de las experiencias que yo tuve como profesor era precisamente darle a mis estudiantes la capacidad de desarrollarse. No es lo mismo usted tener estudiantes de primer ingreso o de nuevo semestre a tener estudiantes de cuarto año, que ya están en su último año de universidad. Entonces, yo tenía la capacidad como profesor de entender que no podía exigirle lo mismo a un estudiante de primer semestre que le exigía a un estudiante que ya estaba en su cuarto año para terminar la universidad. Así que un estudiante de primer semestre yo le podía perdonar muchos errores ortográficos, le podía perdonar que no tuviera la capacidad de exponer un mensaje o una conferencia de forma correcta, pero a un estudiante
de último año, que ya han pasado 4 años, que ha dado muchas conferencias, que ha sido corregido, no se le podía perdonar lo mismo. Y yo tenía la capacidad de exigirle más. Y todos aquellos que hemos tenido la experiencia de la educación, es precisamente eso, la educación. Yo no podría concebir un estudiante de primer semestre que me entregue un trabajo bien parecido, un estudiante de último año que me entregue un trabajo bien parecido a los que hacía cuando comenzó a estudiar. Es ilógico. Se supone que haya habido un proceso de crecimiento, de cambio, de autoanálisis, de aprendizaje, y si eso no se dio, pues usted pasó por la universidad y la universidad no pasó por usted. Y eso sí es un gran problema. Yo he conocido muchas personas con títulos doctorales y cuando usted los escucha, usted no sabe si el título doctoral lo sacó de una caja de cornflakes, porque no presenta unas capacidades intelectuales al grado del título que tiene. Así que no se deje guiar por los títulos. Hay muchas personas con títulos doctorales que yo los escucho segundos, y no tengo la capacidad para escucharlo por mucho tiempo porque en realidad veo que no hay análisis, que no hay profundidad y que no hay capacidad intelectual. Y eso sí es un gran problema. Ahora bien, vamos a analizar un texto que a mí me fascina, lo he utilizado en muchos sermones, y es la historia de Marcos capítulo 10, que es la historia del ciego Bartimeo. Y vamos a leer rápidamente el texto. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Seguía a Jesús en el camino. Vamos a analizar esta perícopa del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, la historia del ciego Bartimeo. Número 1, la historia nos da a entender que hay una condición en esta persona. Bartimeo era ciego. Eso era un gran problema en la antigüedad, porque en la antigüedad no había seguro social, no habían planes médicos. Así que la condición de ceguera le imposibilitaba trabajar. A eso le añadimos que en la antigüedad las personas pensaban que una persona que estuviera enferma era consecuencia de un castigo divino. Por lo tanto, dentro del contexto social de Bartimeo, no se le permitía trabajar, no se le permitía desarrollarse, no se le permitía hacer contacto con muchas personas porque estaba maldito. La enfermedad lo imposibilitaba de estar en la sociedad. Así que lo frustraba y lo encajonaba junto al camino, como nos dice el mismo texto. Así que no podía estar en el mismo camino que estaban los demás, porque estaba maldito. Estaba maldito. Recordemos que una de las preguntas que le hace un discípulo a Jesús
cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento fue: ¿y quién pecó, este o sus padres, para ser ciego? O sea, había en la antigüedad ese análisis teológico erróneo de una persona que viviera algún tipo de enfermedad, se le achacaba al pecado personal o al pecado de otro. Y Jesús le dijo: no, de ninguno de los dos, sino para que la gloria de Dios se manifieste. Así que Jesús rompe con un paradigma teológico errado de que una persona enferma estaba en esa condición porque Dios lo había maldecido. Desgraciadamente, en muchas iglesias hoy hay ese error teológico. Muchas personas piensan que los pastores no se enferman, que los evangelistas no se enferman, que los ministros no tienen sentimientos. Mire, como bien hemos explicado, el aspecto cognoscitivo, el aspecto afectivo está en todos los seres humanos, en todos los seres humanos. Aunque bote fuego por la boca, aunque sea un Elías de la vida, el aspecto emocional, cognoscitivo, está en todos los seres humanos. Viene con nuestro sistema. Y el tercer factor importante en Marcos, capítulo 10, la historia de Bartimeo, era que el estar ciego lo llevó a estar junto al camino porque la sociedad no se lo permitía estar en el camino. Y número 3, lo condenó a ser un mendigo, a mendigar. Por eso es que a esta conferencia le hemos titulado el síndrome de la capa y el cacharro. Hay muchas personas que las circunstancias de la vida, la sociedad, formas de crianzas disfuncionales, los han condenado a estar junto al camino como Bartimeo y mendigando. Muchos por ahí mendigando amor, mendigando compasión, mendigando amigos. Y si usted no tiene la capacidad de valorarse a usted mismo, usted está como Bartimeo el ciego, junto al camino y mendigando. El verso 47 y el 49, vemos varios detalles importantes. En el verso 47 vemos que hay una oportunidad de cambio. A Bartimeo le llegó la oportunidad de cambio. Querido amigo, hermano que me escucha, Dios es un Dios de oportunidades. Y si esta es la oportunidad de cambio, toma la decisión como lo hizo Bartimeo, que le llegó la oportunidad de cambio y la tomó. Todos los seres humanos tenemos oportunidades de cambio. Número 1. Número 2. Llegó la oposición en el verso 48. Muchos comenzaron a decirle que se callara. Pero mire qué impresionante esta historia. Como dice que muchos le reprendían para que callare, pero él clamaba mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cuando llega la oposición, ¿qué tú haces? ¿Cómo reaccionas a ella? Cuando llegan las oportunidades de cambio, ¿qué haces? ¿Te sometes a aquellos que te gritan, cállate? ¿O tomas la decisión como Bartimeo, que gritas más fuerte todavía? Y el verso 49, que es uno de los versos más importantes, cuando dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego. Le siguen llamando por su condición ciego, diciéndole: ten confianza, levántate y levántate, te llama.
Si usted no tiene confianza en que las cosas van a ser distintas, van a ser de la misma forma. Se quedarán igual. Recordemos lo que discutimos antes de esta discusión de Marcos. Los componentes cognitivos, lo que pienso, componente afectivo, lo que siento, y componente conductual, lo que hago. Sumamente importante que tengamos esto en cuenta. El verso 50 es sumamente importante. Dejó aquello que le impide llegar a Jesús. En el verso 50 dice, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. La pregunta aquí es, ¿qué es aquello que te impide que hayan cambios en tu vida? Lo tienes que saber tú. Lo tienes que saber tú. En mi vida, yo tuve una baja autoestima por muchos años. Y yo tuve que modificar esa autoestima, modificarla. Muchos me decían que yo no tenía la capacidad para estudiar. Tuve que modificar. Y comencé con un bachillerato y lo pasé con 3.25 de promedio. Después pasé a una maestría y la pasé con 3.51 de promedio. Fui honor en esa clase. Y por último hice un bachillerato en enfermería, 3.74 de promedio. Y mientras hacía mi bachillerato en enfermería, trabajaba como escolta en una sala de operaciones y daba clases en la Universidad Pentecostal Mispa. Y tenía familia, a mi esposa y mi hijo que acababa de nacer, que llevaba apenas 2 años de nacido. Y cumplía con todos los roles que tenía. Y otro detalle, tuve la situación que cuando fui a coger la reválida de enfermería, cometí el error de entrar al sistema y no sabía que el sistema daba fecha para esa reválida. Y yo no había estudiado para el examen. Y eso fue un martes y el sistema me dio la fecha para esa misma semana, un jueves, coger el examen. Así que miércoles, al otro día, yo llamé a la junta que da el examen de enfermería para ver si me lo podían cambiar, porque yo no tenía forma de pasar un examen de un día para otro, desde mi punto de vista. Y yo llamé y ellos me hicieron un cambio de esa misma semana, el lunes, y yo no había tomado ni tan siquiera un repaso. Y logré conseguir por internet una señora en el área metropolitana que daba los repasos, y ese sábado tenía un repaso. Así que pagué el repaso y ese mismo sábado fui para San Juan y cogí el repaso. El único día que tuve para estudiar fue domingo. Estudié todo ese domingo. Llegó el día del examen, que era lunes. Y usted sabe que pasé la reválida con un solo día de estudio. Muchos me dijeron, ¿te vas a colgar? Yo pensé que había la posibilidad de colgarme un solo día de estudio, cuando conozco personas que están meses estudiando y con todo eso no pasan el examen. Pero con un día de estudio pasé el examen. Si tú no tienes la capacidad de cambiar tu forma de pensar, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Así que en el verso 50, Bartimeo dejó atrás aquello que le impedía llegar a Jesús, que era su capa. Su capa era aquello que lo protegía del sol, era aquello que lo identificaba como un mendigo del camino, la capa y el cacharro para pedir dinero. ¿Qué cosas te impiden llegar a los pies del Señor para que tu vida sea diferente, para que las cosas sean diferentes? ¿Qué cosas? Tienes que tomar esa decisión, dejar junto al camino aquello que te impide llegar al Señor.
Y el mismo verso 50 nos dice que Bartimeo, él entonces arrojando su capa y arrojando el cacharro, digo yo, y arrojando el cacharro, se levantó y vino a Jesús. Bartimeo tomó la decisión de levantarse. Desgraciadamente a veces tenemos el concepto de que Dios lo va a hacer todo. Dios va a hacer aquello que le toca a él hacer, pero aquello que te toca a ti hacer, te va a tocar a ti, no le va a tocar a Dios, te va a tocar a ti. Así que Dios hará aquello que le toca a él hacer y tú tienes que hacer aquello que te toca a ti hacer. Los pasos de fe los damos nosotros. Los pasos de confianza los damos nosotros. Verso 51, reconocer nuestra condición. Bartimeo reconocía porque el Señor le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Pareciera una pregunta incoherente. Jesús sabía que era ciego y que estaba junto al camino mendigando. Y Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? En otras palabras, no hay forma en que puedan haber cambios en tu vida si tú no tomas la decisión. Y aún tú tienes que saber qué cambios tú quieres en tu vida. Tiene que haber un autoanálisis personal en las cosas que tú quieres cambiar en tu vida, en aquellas personas tóxicas que tú quieres dejar a un lado, en aquellas situaciones que te han provocado dolor, angustia, llanto, sufrimiento. Pero tienes que reconocerlas, tienes que saber cuáles son. Así que la pregunta de Jesús no era una pregunta incoherente. Jesús lo estaba confrontando con su propia realidad. Si algo bueno tenía Lázaro, si algo bueno tenía Bartimeo, era que sabía lo que quería. Y hay personas que viven toda una vida sin saber lo que quieren. Y en el verso 52, Bartimeo recibió aquello por lo cual trabajó. Y usted sabe por qué yo digo aquello por lo cual trabajó, porque Jesús le presentó la oportunidad de cambio, pero él tuvo que primero reconocer que era ciego. Y dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tome eso en cuenta. Reconoció que era ciego, reconoció aquellas cosas que le impedían llegar a la fuente de cambio que era Jesús, que era su manto y aquel cacharro en la mano para pedir limosna. Lo tiró junto al camino. Y próximo se levantó en fe y comenzó a dar pasos. Y el texto nos dice que recibió lo que pidió. Y la Biblia dice en el último verso, la Biblia dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Sus circunstancias cambiaron totalmente. No tuvo que usar más la capa, no tuvo que usar más el cacharro, no tuvo que estar más junto al camino. Comenzó a caminar en el camino. Todo porque le llegó la oportunidad de cambio y él aceptó el cambio. No hay forma en que hayan cambios en tu vida si tú no aceptas esos cambios y comienzas a trabajar en pos de ellos. Lo que deforma la autoestima, las formas de crianza disfuncional, cómo te criaron, qué te enseñaron, cómo te lo enseñaron. Hay una historia que a mí me fascina, es la historia del águila y el naturalista. Esta historia habla de un hombre que era naturalista y este hombre llega a una granja y en esta granja aquel que atendía la granja en un momento dado encontró un huevo grandísimo
y cogió y buscó la forma de calentarlo. Y cuando aquel cascarón se rompió, salió un polluelo. Pero aquel polluelo no era normal, porque comenzó a crecer rápidamente y tenía una forma diferente a las gallinas que aquel granjero tenía en su granja. Pero como él no tenía nada más que gallinas en su granja, la puso junto a las gallinas. Así que el águila se crió junto a las gallinas. Y los seres humanos aprendemos por observación. Y los animales también aprenden observando. Y aquel águila se crió con gallinas y aprendió lo mismo que las gallinas. Comenzó a cacarear, comenzó a comer desde el suelo y levantaba las alas y volaba quizás un poco. Y un día el naturalista llegó a la granja y le dice al granjero: oye, ¿tú sabes que tienes entre las gallinas un águila? Y el granjero le dice: pues yo lo crié, yo vi cuando salió del cascarón, pero en realidad nunca supe qué hacer con él, por lo tanto lo tuve con las gallinas. Y aquel naturalista fue la oportunidad de cambio para aquella águila. Y le dijo el naturalista al granjero: permíteme llevarla para que esa águila actúe como águila y viva como águila y no como una gallina. Y el granjero le da la oportunidad al naturalista de que se lleve el águila. Y aquel naturalista comenzó un proceso de aprendizaje diferente en la vida del águila. Comenzó a lanzarla de palo gigante, lo tiraba para que el águila comenzara a volar. Fueron muchas las ocasiones que tuvo que el naturalista tirar al águila desde el árbol para que el águila volara. Y en un momento dado, el águila comenzó a volar. Por años, el águila había estado comiendo como una gallina desde el suelo. Pero le llegó la oportunidad de cambio. ¿Y qué hizo? Lo aceptó y ahora vive como águila. Ya no tiene que comer desde el suelo, caza desde los cielos, porque el águila tiene una vista impresionante. Ya no tiene que cacarear, sino que hace el sonido natural de un águila. Las oportunidades de crecimiento llegan y cuando llegan tenemos que tener la capacidad de tomarlas para ver cambios en nuestra vida. El águila tuvo la oportunidad de que alguien le brindó esa oportunidad de cambios. Ahora bien, ¿cómo trabajamos con los modelos negativos? Primera de Samuel 17:33. Primera de Samuel 17:33 nos da una historia interesante de lo que son los modelos negativos y cómo actúan. Dice el verso 33, esta es la historia de David, la famosa historia de David y Goliat, pero miremos un detalle bien importante. Todos hemos resaltado la historia cuando David mata a Goliat, pero no podemos disfrutar la historia de cómo David mata a Goliat si no entendemos el contexto en el que se da. Goliat no fue el primer gigante que tuvo que derribar. Goliat no fue el primer gigante que tuvo que derribar David. El primer gigante que tuvo que derribar David fue Saúl. Mira el verso 33 como dice. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo, no podrás
tú ir contra aquel filisteo. Los modelos negativos siempre te van a decir, es imposible. Yo le dije a varias personas hace muchos años atrás, cuando me fui a hacer el bachillerato a San Juan, le dije, me voy a estudiar a San Juan. Una de ellas me dice, pero ¿cómo vas a ir a terminar un bachillerato en San Juan si empezaste uno en Mayagüez y nunca lo terminaste? Me confrontó con una realidad, pero no tuvo la capacidad de decir, no hagas lo mismo que hiciste cuando comenzaste un bachillerato y lo dejaste. Me dice, las palabras de esa persona fueron, si no terminaste el bachillerato en Mayagüez, ¿cómo lo vas a ir a terminar en San Juan? Yo viajaba en guagua pública por 4 años y medio y terminé mi bachillerato en teología pastoral. Los modelos negativos siempre te van a decir, es imposible, no lo vas a poder lograr. Y es lo que está pasando aquí. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Ahora bien, la capacidad de David derrotar a Saúl fue impresionante. Si fue impresionante lo que hizo con Goliat, lo que hizo con Saúl fue más impresionante todavía. ¿Por qué? Porque si David hubiese perdido la guerra mental, nunca hubiese derribado a Goliat como gigante. Si el pensamiento que le quiso implantar Saúl a David hubiese sido logrado, nunca hubiésemos tenido una historia de un David derrotando a un Goliat. Y dice la Biblia que David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. David supo trabajar el componente de aquello que pensaba, de aquello que sentía y de aquello que actuaba. Los modelos negativos tenemos que tener la capacidad de trabajar con ellos, porque si no, nos van a llevar a su frustración. Si una persona, si usted algún día desea ir al Everest y escalarlo, usted no puede ir donde aquel que comenzó y nunca lo logró. Usted no puede ir donde aquel que comenzó y se rindió. Aquel que comenzó y le rindió le va a decir a usted que es imposible. Usted tiene que ir en todas aquellas historias, todas aquellas personas que comenzaron y lo lograron. Esos son los que les van a decir a usted cómo hacerlo, cómo lograrlo. Entonces, desgraciadamente, tenemos muchas personas desde los altares predicando, enseñando, y son modelos disfuncionales. ¿Y cómo usted puede enseñarle a una persona a salir de una crisis si usted está metida, como dicen en mi barrio, hasta el ñame en esa misma crisis? Es imposible. Por lo tanto, necesitamos líderes que tengan autoestima saludable. Si no tenemos esos líderes, vamos a tener grandes problemas. Mire, ¿cuántas veces yo no he escuchado personas decir, hermano, yo no canto bonito, pero lo feo para usted y lo bueno para el Señor? Comentarios así que lo que reflejan es baja autoestima. Hermano, es la primera vez que yo predico, pero pues usted perdóneme por aquello malo que haga. Mire, esos son comentarios que reflejan baja autoestima. Si usted nunca ha hecho algo, aprenda, pero no se denigre antes de comenzar. A mí se me hizo sumamente conflictivo, sumamente difícil canalizar un paciente. Cuando yo tomaba la aguja, la primera vez que tomé esa aguja para canalizar mi primer paciente, me temblaba la mano.
pero sabía que eso era una función primordial dentro de la labor que iba a hacer como enfermero. Por lo tanto, tuve que perderle el miedo. Yo le tenía terror a la sangre. Tuve que perderle el miedo a la sangre. Actualmente trabajo en una sala de operaciones donde lo más que hay es sangre por todos lados. De la única forma que vamos a romper con el ciclo de la baja autoestima es enfrentando nuestros miedos. Y si no enfrentamos a nuestros miedos, vamos a perder en el camino. Así que David supo cómo trabajar con los modelos negativos de la autoestima. Para concluir nuestra conferencia, el síndrome de la capa y el cacharro, quisiera darle unas palabras de un científico bien conocido que fue reconocido, valga la redundancia, por sus capacidades intelectuales. Pero a mí me fascina la sabiduría que tenía este hombre. Albert Einstein dijo: no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Si siempre estás con las mismas amistades, si siempre estás con el mismo ciclo, el ciclo de las personas que son negativas, si siempre has hecho lo mismo, no pretendas que haya un cambio. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a una persona y país, porque la crisis trae progreso. En la crisis es que nace la inventiva, los descubrimientos, las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. ¿Quieres que hayan cambios en tu vida? No hagas las cosas de la misma forma. Cambia la estrategia, cambia los modelos, cambia tu forma de pensar, tu forma de sentirte contigo mismo, la forma en que te has conducido hasta ahora. Si no te ha traído buenos resultados, cámbialo. Yo no predico ni doy conferencia hoy de la misma forma que lo hacía hace 5 o 10 años atrás. He tenido que evolucionar, he tenido que mejorar y todavía me falta mucho. Y tengo mucho por mejorar. Así que si siempre haces las cosas de la misma forma, hoy es un buen día para que comiences a hacer las cosas de forma diferente. Espero que esta conferencia sea de gran bendición a tu vida y te ayude a mejorar tu autoestima. Gracias por su audiencia. Les pido que se suscriba a nuestro canal Puente Exegético para que sigas disfrutando de estas conferencias que han tenido una gran acogida hasta ahora y lo agradecemos. Espero haberte bendecido. Su profesor Luis Vega y su canal Puente Exegético.